Bien, ahora vamos a ver cómo trabajamos la tabla estadística para datos agrupados, ¿no? Partiendo desde algunos elementos previos que tenemos que hallar, ¿ya? Y partiendo también desde los datos recolectados de una encuesta. Entonces, vamos a verlo cómo se trabaja en Excel. Bien, miren, ve, aquí tengo mis datos. Ahora vamos a ver acá. Aquí, para facilitar un poquito el tiempo, ¿ya? He hecho lo siguiente, ¿ya? ¿Qué debo tener en cuenta? Parto de aquí. Debo tener en cuenta los datos recolectados de la encuesta, ¿ya? Son un conjunto de datos, en este caso son la masa corporal, ¿verdad? La masa corporal o el peso de ciertos trabajadores de una empresa. Entonces, ¿qué sacamos primero a partir de estos datos para elaborar la tabla? ¿No? A partir de estos datos recolectados de la encuesta, ¿qué sacamos primero para elaborar esta tabla? ¿No? Esta tabla está llena, pero la vamos a borrar ahorita para poder explicar cómo se halla. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar aquí. Por cuestión de tiempo, voy a dejar los intervalos que están ahí. Ya, los intervalos que están acá los voy a dejar por cuestión de tiempo, pero los voy a explicar cómo sellar. Partimos entonces de nuestros datos, seleccionando el dato mayor, anotando el dato mayor. ¿Cuál fue mi dato mayor? Aquí está sombreado. El dato mayor, ¿ya? El dato mayor es 53 y el dato menor es 33. Ya está seleccionado para trabajar. Entonces aquí escribimos 53, ¿ya? Como dato mayor y como dato menor 33. El total de datos no es contar cuántos datos hay aquí, ya los he contado, hay 44 datos en total. Luego, voy a hallar el logaritmo de n, que lo voy a necesitar acá en la fórmula para hallar la clase de intervalos o el número de intervalos. Entonces, ¿cómo hallo el logaritmo de n? ¿Ya? Hay una fórmula, la fórmula la escribo ahí directamente en Excel. Escribo igual y escribo log, que es logaritmo, ahí está ya, abro un paréntesis y aquí dentro escribo el número, el logaritmo de quién quiero hallar, del total de datos. ¿Y cuánto es el total de datos? 44. Cierro paréntesis y cuando le doy enter me sale ya el valor del logaritmo. Logaritmo de 44, entonces es este número decimal. Bien, continuamos hallando aquí el rango. ¿Qué cosa es el rango? Recordemos que hemos explicado, es la resta del dato mayor menos el dato menor. Entonces, ¿cómo lo hallo? Mediante fórmula. Escribo el signo igual, siempre la fórmula empieza con igual, y selecciono el dato mayor, va a salir en código nada más, escribo menos y selecciono el dato menor y le doy enter. Entonces, como fórmula se escribe de esta manera, los códigos, los nombres de las celdas nada más, ¿no? Y cuando le doy enter ya me sale el resultado. Efectivamente, esa es la resta de estos dos números. Luego la clase. La clase o número de intervalos es la que me indica cuántos intervalos o grupos voy a tener acá, ¿no? Entonces, esta clase hallamos utilizando esta regla, la regla de Sturges. Entonces, como es una fórmula, la escribimos así tal como la vemos acá, ¿ya? Escribo entonces igual 1 más 3.322, ¿ya? Por si acaso uso un paréntesis, por, abro paréntesis, y ahí debo escribir el logaritmo de n. ¿Pero qué es el logaritmo de n? Recuerden que el logaritmo de n es el logaritmo de 44, y lo hemos hallado, ¿ya? Lo hemos hallado ya
aquí en esta fórmula. Por lo tanto, simplemente seleccionamos el logaritmo de 44, que va a salir ahí en código, y cerramos. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ya está. Y me sale la clase o el número de intervalos. Pero ojo, esta clase o número de intervalos debe ser un número entero. Y como aquí está en decimal, debo redondearlo al entero. Entonces, ¿a qué número entero es igual? Siempre va a ser igual a un número impar, ¿ya? Al más cercano, al número impar más cercano a este número. Entonces, el número impar cercano a 6 son dos. Uno es el 7 y otro es el 5. Pero ¿cuál de ellos es el más cercano? Como aquí es 6,4, está más cerca al 7. Por lo tanto, selecciono el 7 como clase de intervalo. Y eso quiere decir que voy a tener 7 intervalos, ¿ya? O 7 grupos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso me indica que voy a poner 7 filas en mi tabla para los 7 grupos que aquí me han salido, ¿ya? Entonces, luego hallamos la amplitud. ¿Cómo hallamos la amplitud? Aquí es igual la amplitud. Recuerden que es dividir el rango entre la clase. ¿Y cómo hacemos esa división? Siempre empezamos con signo igual. Selecciono el rango, que en este caso acá es 20. Lo selecciono nada más. Va a salir su código de fórmula. Escribo el símbolo de división entre. Me va a salir un slash. Selecciono este de acá. Este que he redondeado, ¿ya? Clase, rango entre clases. Selecciono, va a salir su código ahí en la fórmula y luego le doy Enter. Y ya está, se efectúa la división. Entonces, esta es la amplitud del intervalo o el ancho del intervalo, que puedo trabajar así como está en decimales. Sí puedo trabajarlo, mis valores van a ser más exactos en mi tabla, pero también por comodidad lo puedo redondear. Entonces 2,8, aplicando la regla de redondeo, por ser el 8 mayor que 5, es igual a 3, lo puedo trabajar con 3 también. Entonces lo importante es verificar que cuando yo ubique mis datos, y eso me permite la regla de Sturges, ¿no? Cuando yo aquí aproximo al impar más cercano, aquí puedo aproximar al entero y eso me va a permitir elaborar mi tabla. Ahora vamos a verificar cómo es que mis datos, mis intervalos están bien de acuerdo a estos datos, rango, clase y amplitud, ¿ya? Entonces, para poder yo trabajar mis intervalos, entonces lo que hago es ubicar todos mis datos aquí en Excel, tal como se presentan, y yo los puedo luego ordenar. Aquí ya están ordenados, ¿no? Yo voy a escribir como muestra acá, vamos unos cuantos nada más para verles cómo se ordena, ¿ya? Aquí voy a escribir, por ejemplo, el 42, el 40, el 43, el 49, el 37, el 40, el 38, 41. Ya voy a escribir así. Entonces voy a escribir para que ustedes vean cómo es que se ordena, con unos cuantos nada más, ¿ya? Entonces 42, 40, 43, 49, 37, 40, 38, 41, 46, 46, 50. He escrito todos los números de la primera fila de datos, nada más. Estos números he escrito. Y vamos a ver cómo es que estos números se ordenan, ¿ya? Vamos a ver cómo estos números se ordenan de menor a mayor. Y aquí ya los tengo ordenados ya, pero solamente quiero mostrarles cómo se ordenan, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es seleccionar. Seleccionamos todos esos números, ¿ya? Y aquí hay una opción, un menú que dice datos. Dentro de datos, aquí dice ordenar y me da dos opciones, de A a Z o de Z a A. También funciona para los números. Entonces, si yo selecciono de A a Z, ¿ya? A ver, ordenar. ¿Y qué pasó? Se ordenó, ¿ves? No se ordenó porque está en valores.
Entonces sí hay que pasar por acá, ordenar, continuar con la selección actual. A ver, ordenar. Acá está, valores de menor a mayor, ¿ya? Dice ordenar la columna J, valores, sí, son valores de menor a mayor, aceptar. ¿Está? Ahora sí, ordenó 37, 38, 40, 41, 42, 43 y así, ¿ve? Lo ordena de menor a mayor. Y así yo ya lo tengo preparado acá, he ordenado de menor a mayor, ¿no? Todos los datos. Entonces, para no perder mucho tiempo, solamente les he mostrado, ¿no? Luego, entonces comenzamos a trabajar en esta parte de acá, los intervalos. ¿Cómo escribo los intervalos? Voy a mostrar uno, ya el primero. Empiezo escribiendo el intervalo, es el grupo de datos, en este caso de masa corporal, un corchete cerrado. Empiezo siempre en mi menor número. Aquí mi menor número seleccionado fue 33. Entonces empiezo en 33. ¿Y hasta qué número va a llegar? Entonces, esto me indica, es muy importante, la amplitud me indica. ¿Cuál va a ser la amplitud del intervalo? El ancho del intervalo va a ser 3. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente le sumo aquí. 33 más 3, 36. Ya está. Pero en ese lado, ese extremo 36 va a ser abierto el intervalo. Y el siguiente intervalo empieza en 36, más 3, 39. Entonces, cuando empieza en 36, aquí el extremo 36 es cerrado. Y cuando termina en 39, ese extremo es abierto. Entonces, ¿qué me indica el extremo cerrado? Que ese lado, que ese valor que está en ese lado, sí va a pertenecer al grupo, sí lo voy a tomar en cuenta. Pero en este lado, ¿ya? Cuando el intervalo está abierto, significa que ese 36 no lo voy a contar en este grupo, ¿no? No voy a hacer el conteo. ¿Dónde voy a contar ese 36? Aquí, recién en el siguiente grupo. Aquí cuando 39 es abierto, significa que no lo voy a contar en esa fila, en ese grupo. Como acá se repite 39 y está cerrado, ahí sí lo voy a contar el 39, ¿no? Entonces, mientras aquí esté abierto, en este extremo esté abierto, no se va a contar, salvo en el último intervalo que escribo, ¿no? Que acá es de 51 más 3, 54, el último sí está cerrado, quiere decir que ahí voy a contar todos los números que hay en los intervalos, eso sobre todo a la hora de hallar las frecuencias absolutas. Entonces, tenemos aquí los intervalos, son los primeros que he hallado. Empecé del primer número y le di el ancho. El ancho para todos es igual, 36 más 3, 39 en la segunda fila, tercera fila 39 más 3, 42, cuarta fila 42 más 3, 45, quinta fila 45 más 3, 48, sexta fila 48 más 3, 51, séptima fila 51 más 3, 54. ¿No? Y ahí están todos mis intervalos. Eso es lo primero que hay. Acá está el nombre de mi variable en el encabezado. Mi variable es la masa corporal. Y estos son los valores de la masa corporal. Son las masas corporales, pero están agrupadas. Por eso es que mi tabla se llama de datos agrupados. Porque aquí estoy agrupando los que pesan 33, 34, 35 y 36. Pero a la hora de hacer el conteo no voy a contar los que cuentan 36 aquí, sino en la siguiente fila, ¿no? Bien, entonces, luego aquí tengo, una vez llena la primera columna, este es un dato que trabajo en los datos agrupados, es la marca de clase. La marca de clase me va a servir ahora para trabajar la media aritmética, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta marca de clase no es otra cosa que el promedio de estos valores del intervalo, el promedio. ¿Y cómo hallo el promedio? ¿No? Con fórmula voy a decir igual, ¿ya? Suma, porque voy a sumar, abro paréntesis, voy a sumar. Voy a sumar los dos extremos, 33 y 36. Entonces, estos mismos extremos que están aquí en los intervalos, ¿ya? A ver, voy a
voy a sumar estos dos extremos del intervalo, el 33 más el 36, pero como quiero hallar el promedio, entonces luego lo voy a dividir entre 2 y lo voy a hacer mediante fórmula. Pero para poder hacer la fórmula, lo he tenido que escribir aquí fuera los extremos por separado para poder sumar. 33, 36, acá aquí debió ser 36, 39, 36, 39, acá debió ser 39, 42, en este caso lo vamos corrigiendo, 42, 45, acá será 45, 48, acá será 48, 51, aquí 51, 54, ¿no? Entonces son mis valores de los extremos de los intervalos. Así separados voy a poder sumar. No voy a usar lo que está acá adentro porque no voy a poder sumar, pero es lo mismo, ¿no? Aquí separado. Bien, entonces escribo fórmula para hallar la marca de clase. Igual suma, abro paréntesis, ¿qué voy a sumar? Selecciono estos dos números que voy a sumar, cierro paréntesis y luego digo entre, sale de slash, entre 2. Le doy enter y ya hay mi marca de clase del primer intervalo. Esta marca de clase, recuerden, es el medio de estos dos valores, de estos dos extremos del grupo o intervalo. Pues bien, entonces no hace falta que halle cada uno. Ahora simplemente lo arrastro y se van a trabajar el promedio para cada uno de los grupos. ¿Ya está? Bien, entonces una vez que trabajé la marca de clase, trabajo la frecuencia absoluta, que es el conteo. Miren, aquí como está ordenado, me permite también fácilmente contar, porque aquí voy a contar los que tengan desde 33 hasta 35. Recuerden que el 36 no voy a contar aquí, el que pese 36 no cuenta aquí, sino en la siguiente fila. Entonces, de 33 a 35, entonces fácilmente acá selecciono, ¿no? 33, no hay más. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 1. Aquí, ¿qué voy a contar aquí? Para la frecuencia absoluta voy a contar los que pesan desde 36 kilos hasta 38, porque recuerden que 39 no voy a contar. Entonces selecciono ahí de 36 hasta 38, ¿no? Y le voy poniendo colores como ahí lo he puesto, de tal manera que ahí hay ¿cuántos? 9. ¿Ya está? Luego he seguido seleccionando. Según mi siguiente intervalo debo contar desde 39 hasta 41. ¿Cuántos hay desde 39 a 41? Entonces uno lo selecciona, los sombreas de un color y luego cuentas. En este caso habían 15 y esa es mi frecuencia absoluta de este grupo. En el siguiente grupo voy a contar los que pesan desde 42 hasta 44. ¿Cuántos son? Entonces me facilita también aquí, ¿no? Lo que he ordenado de menor a mayor mis datos, desde 42 hasta 44, lo selecciono, le doy un color y cuento fácilmente que ahí hay 8, entonces 8 es mi frecuencia absoluta. En la siguiente fila, los que pesen desde 45 hasta 47, ¿no? Recuerden que el 48 no se cuenta. Entonces eso también me facilita. De 45 a 47, selecciona los números, le sombreas de un color, ¿no? Y haciendo el conteo, mira que son 5, ¿no? Entonces 5 es mi frecuencia absoluta. Y sigo, ¿no? En la siguiente fila, en este grupo, los que pesan de 48 hasta 50. ¿Cuántos son? Hacemos el conteo, se seleccionan los números de 48 hasta 50, ¿no? Y se cuenta que son 4.
Entonces escribimos como frecuencia absoluta 4 y el último grupo voy a hacer el conteo de los que pesen desde 51 hasta 54. Ahí sí cuento hasta el último porque ahí termina, ¿no? Entonces digo acá desde 51 hasta 54, ¿no? Hay 2. De hecho, solo se cuentan los que hay, ¿no? Este último de acá no es, ese es un conteo que yo he hecho del total de datos, ¿ya? Entonces, ¿cuántos habían? 2. ¿Ya está? Tengo mi frecuencia absoluta. Entonces, hasta ahí es un trabajo más o menos utilizando este recurso donde he ordenado los números, ¿no? Utilizando este recurso para poder hallar la marca de clase, ¿no? Y para el conteo, utilizando estos valores ordenados de menor a mayor, ¿no? Entonces, lo demás es algo que ya explicamos también, pero vamos a completar. Frecuencia absoluta, recuerden, frecuencia absoluta acumulada es acumular en cada fila la frecuencia absoluta con todos los datos anteriores, ¿no? En este caso le decía que es igual al anterior, entonces igual selecciono el anterior y le doy Enter. No puedo copiar porque ahí no he sumado nada. Acá sí, acá ya puedo sumar. Acá es igual. Recuerden la frecuencia absoluta acumulada, puedo sumar el anterior, entonces selecciono el anterior más el que está en la celda izquierda. Le doy Enter y ahí se copió. Y esta fórmula la puedo copiar para todos, ¿no? En cada fila, en cada frecuencia acumulada siempre va a sumar el anterior más el que está en la izquierda. ¿Bien? Ahí tenemos. Aquí nos hemos olvidado de la sumatoria, ¿no? De las frecuencias absolutas. Igual, suma, escribo, abro paréntesis, ¿no? Selecciono todos estos números que voy a sumar, cierro paréntesis, le doy Enter. Y ahí está mi total de datos, que son los 44 que aquí ya habíamos visto. Y cuando hallo mi frecuencia absoluta, la última frecuencia absoluta acumulada siempre coincide con el total de datos. Bien. Frecuencia relativa. Se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Cómo hacemos en fórmula la división? Igual, selecciono esta primera frecuencia absoluta, entre, va a salir slash, el total de datos, selecciono el total de datos y le doy Enter. Entonces, aquí antes de copiar la fórmula, hacia abajo, recuerden que debo fijar. Estos de acá pueden ir variando, ¿ya? Estas frecuencias que voy a ir dividiendo pueden ir variando, pero el total de datos no debe variar. Entonces, en la fórmula lo que hacemos es aquí fijar esto que está en la celda P12, ¿no? Fijar. Entonces, para fijar, vengo acá y selecciono antes de P, le antepongo el símbolo del dólar y después de P también. Por lo tanto, le doy Enter y ya mi fórmula se fijó. Si me ubico ahí, miro acá mi fórmula, ya está con el símbolo del dólar antes y después en esta fila. Entonces, por lo tanto, aquí voy a arrastrar para copiar ya y me salen todas las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas acumuladas, ya saben, es una suma en zigzag, pero la primera siempre es igual a la primera, ¿no? Frecuencia relativa acumulada es igual a la primera frecuencia relativa. Entonces lo selecciono, le doy Enter porque es igual. A partir de acá sí ya hago la fórmula para copiar. ¿Cómo hago? Igual. Entonces selecciono esta anterior más y selecciono esta de acá de izquierda en zigzag, ¿no? Y le doy Enter, ya se sumó. Y esa fórmula de suma la voy a copiar hacia acá, arrastrando nada más y ya está. Recuerden que aquí es igual al total de la suma de frecuencia relativa. Vamos a hallarlo usando fórmula. Igual, suma, abro paréntesis, ¿ya? Selecciono todos esos valores que voy a sumar, cierro paréntesis, le doy Enter y me salió 1. ¿Ve? Entonces siempre la sumatoria de todas las frecuencias relativas que son valores entre 0 y 1, la sumatoria siempre va a ser 1. Y la última frecuencia relativa acumulada siempre es igual al total de la frecuencia relativa. Frecuencia porcentual. ¿Cómo llamo la frecuencia porcentual? Multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces decimos igual, selecciono en la primera fila mi frecuencia relativa,
pongo por, va a salir un asterisco y escribo 100. Y cuando escribo el número es constante, no va a cambiar. Le doy Enter y me sale mi valor. Entonces, siempre va a ir variando. Cuando lo arrastre, va a tomar esta frecuencia relativa por 100, esta frecuencia por 100, ¿no? Vamos a ver entonces, me va a salir todos mis valores. Ahí están las frecuencias relativas, recordando que yo de antemano he reducido acá frecuencias porcentuales, los porcentajes salían en decimales y yo lo he reducido a números enteros, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, no ha salido completo, ¿ya? Y ahora vamos a ver acá para entender algo, ¿no? Aquí voy a hallar la sumatoria, igual, suma, abro paréntesis, selecciono todas las frecuencias porcentuales, cierro paréntesis, le doy Enter y me sale el 100%, ¿no? Ahora, para la frecuencia acumulada, es igual que las otras frecuencias acumuladas que hemos hallado. El primero siempre es igual, entonces escribo igual, selecciono la primera frecuencia porcentual y le doy Enter y me va a salir igual. Y ahora sí, a partir de la segunda fila ya hago fórmula, digo igual y voy a sumar en zigzag. Entonces voy a sumar el de arriba más el de la izquierda. Le doy Enter y ya está. Siempre, cuando arrastre, siempre se va a sumar el de encima con el de la izquierda en zigzag. Y va a ir variando hasta el último. Por lo tanto, arrastro para que se copie y ya está. Entonces aquí el 100% que está en la última frecuencia acumulada siempre coincide con el total de la frecuencia porcentual que también es 100%. ¿Ya está? De esa manera elaboramos la tabla, ¿ya?, que hemos explicado para tabla de datos para datos agrupados, tabla de frecuencias para datos agrupados.